La idea de lo que vamos a hablar es un poco, vamos a brevemente hablar de lo que es la diferencia entre género y sexo, que es digamos, casi, es un poco de la biología, pero siempre es interesante mencionarlo cuando uno empieza a hablar de sexo. Después la biología, la diferencia entre sexos, y después vamos a ir específicamente a hablar de escarabajos estercoleros y tema de determinación y diferenciación sexual. Después vamos a sacar alguna conclusión. Lo primero es hablar un poco de género y sexo, y dar un par de definiciones. En este sentido, el sexo es una serie, digamos, o los sexos son categorías que están determinadas biológicamente en los organismos a través de factores genéticos o ambientales. Digamos, las categorías más familiares son machos y hembras, pero lo cierto es que hay muchos organismos que tienen más categorías. Y después, una definición asociada, pero no igual, es la definición de género. Y género es algo que se usa habitualmente en un contexto humano. Podemos discutir si otras especies tienen género, además de tener sexo, pero digamos, el género es una serie de temáticas que tienen que ver con la psicología del humano, y que tiene que ver con categorías de identidad, de una interacción entre el desarrollo psicológico y emocional con su entorno social y cultural, y que está hasta cierto punto mediada por el sexo de ese individuo. Y la Organización Mundial de la Salud lo define como roles socialmente construidos, que son comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiados para mujeres, y en algún momento se ayornará e incorporará categorías no binarias, pero la idea siempre es que se trata de cuestiones más que ver con lo individual y con una cuestión de percepción psicológica, ¿sí? Y lo importante es que cuando hablamos de sexo en particular, y cuando hablamos de biología, eso es lo que va a estar definido, está asociado a la definición de sexo, no a la definición de género. Y en ese sentido es interesante también ver que el sexo está determinado por factores genéticos, que es normalmente lo que nos pensamos cuando pensamos en cómo, digamos, en cómo se determina el sexo, es lo que nosotros sabemos por nuestro propio ejemplo en seres humanos y en los organismos que no son más familiares. Pero también hay factores ambientales que determinan en muchos casos el sexo. Entonces, antes de hablar de cómo se determina el sexo, es importante pensar de dónde salieron los sexos, por qué los organismos han evolucionado estas distintas categorías. Y lo primero que uno se pregunta es, si esto es algo que evolucionó, uno tiende a pensar que es porque cumple algún tipo de rol o de función. Entonces la pregunta siempre es, ¿para qué sirve el sexo? Y la respuesta típica es que ayuda a aumentar la diversidad genética de poblaciones de organismos. Y esto es porque durante eso se recombina el material genético, se recombinan las copias disponibles de material genético. Ahora bien, hay muchas maneras de recombinar ADN. Por ejemplo, lo vemos en bacterias, que a través de la transformación o de la conjugación pueden intercambiar fragmentos de ADN, ya sea a través de plásmidos, o a través de otros modelos de intercambio. En grupos, por ejemplo, de organismos unicelulares, como son los ciliados, ocurre un fenómeno de conjugación donde distintos individuos intercambian variantes genéticas, tienen como núcleos, lo que llaman macronúcleos, que tienen grandes cantidades de copias del mismo genoma, y micronúcleos que los usan para intercambiar y compartir entre individuos. Y también tenemos la recombinación que ocurre durante el proceso más tradicional de reproducción sexual, que es durante el proceso de meiosis, en el cual una célula que tiene dos copias, que es, digamos, tiene una cantidad par de copias de los cromosomas, los recombina, los cruza
y esto lo van a ver con más detalle en genética, y un poco lo pueden haber visto en biología general, los cruza, los recombina de a pares, y luego genera distintas variantes que a su vez después se combinan para reconstituir ese número par de copias. La otra pregunta es, ¿por qué hay machos y hembras? ¿Y por qué reconocemos características comunes a los machos y comunes en las hembras? Y una manera de responder eso es pensar cuánto está contribuyendo cada progenitor. O sea, en un sistema donde dos individuos van a recombinar su ADN a través del sexo, uno podría pensar cuánto está contribuyendo cada uno a la generación. Entonces, una manera, digamos, la manera más básica es una contribución simétrica o equivalente, que es una modalidad que se llama isogamia, porque iso, que quiere decir similar, gamia, que viene de gametas y de reproducción. Una alternativa a la isogamia es la anisogamia. En la anisogamia hay una contribución desigual de los dos progenitores. Se supone que en el momento que empieza a haber un principio de anisogamia, es decir, que hay un tipo, una categoría de organismos dentro de una especie que empiezan a generar diferencia en el tamaño de las gametas y de la condición, empieza a haber una especie de asimetría que se autorrefuerza. ¿Por qué? Porque uno de los dos está haciendo una contribución más elevada, y por lo tanto necesita maximizar su chance de que esa progenie le vaya bien. Y entonces no le conviene achicar su tamaño, porque si se encuentra con otra gameta que es más pequeña, la célula resultante va a ser más pequeña que en el caso de un progenitor donde mantuvo el tamaño o incluso aumentó. Por otro lado, los que ya empiezan a tener unas gametas más pequeñas, no les conviene agrandar las gametas porque están invirtiendo más, y en realidad, si inviertes y hacen gametas más pequeñas, pueden hacer más gametas. Y entonces, en general, va a tener ventaja el que puede producir más gametas pequeñas, porque en la población ya hay otros individuos con gametas grandes. Esto lleva a una especie de carrera divergente de asimetrías, en la cual finalmente entramos en un modelo donde hay una contribución muy desigual. Hay uno de los sexos que contribuye una enorme cantidad de material celular, y otro que prácticamente constituye solamente material nuclear y lo mínimo indispensable para poder llevarse el material nuclear hasta la gameta que contiene todo más. Y este tipo tan asimétrico de modo reproductivo se llama oogamia, y es el modo más común que vemos en la mayoría de los animales y las plantas. Y esto tiene implicancias muy fuertes, que es que cada uno de los dos sexos hace una inversión muy distinta en su descendencia. El sexo que pone las gametas más grandes está invirtiendo mucho más material, y por lo tanto, asumiendo que tiene un limitante de cuánto puede dedicar a la reproducción, va a generar muchas menos gametas más grandes que un individuo que genera gametas súper pequeñas, que puede ser muchísimas. Ahora bien, este es un modelo hipotético, en el mejor de los casos. Es un planteo que se basa en un posible modelo de cómo podría haber comenzado esta asimetría tan grande. Entonces uno puede preguntar, ¿hay alguna evidencia? Bueno, hipótesis evolutivas siempre son difíciles de probar. Sin embargo, lo que se han encontrado ejemplos de grupos en los que se ve distintos miembros de esos grupos que van mostrando distintos aspectos o estrategias que parecen recapitular este proceso evolutivo. Esto se ve, por ejemplo, en algunos grupos de algas verdes, las volvocales, en los cuales hay grupos que divergen plenamente, como son clamidomonas, donde lo que se ve es que hay una estructura que es isogámica. Por ejemplo, acá lo que se ve es que hay gametas positivas y negativas, pero
las dos tienen el mismo tamaño y contribuyen la misma cantidad de material genético. Otros grupos empiezan a mostrar, asociado además a un nivel de organización en color, empieza a mostrar un nivel cada vez más grande de anisogamia, donde empieza a aparecer gametas más grandes y gametas más pequeñas, dadas por distintos individuos, y empieza a aparecer lo que reconocemos como un sexo femenino y un sexo masculino, hasta que llegamos al extremo de Volvox, que son unas algas celulares coloniales, que tienen hasta cierto nivel de especialización dentro de las colonias, y que tienen claramente lo que, digamos, células que identificaríamos masculino y con óvulos femeninos. Ahora bien, ¿cómo se determina el sexo? Entonces, hablamos hasta ahora de por qué hay sexos, pero ahora la pregunta es, ¿cómo se define quién va a ser masculino y quién va a ser femenino? Como esto del sexo en realidad evolucionó varias veces o de distintas maneras, hay muchísimos sistemas para determinar el sexo. Los más conocidos para nosotros son los sistemas genéticos. Los sistemas genéticos son el más conocido, porque es el nuestro, es el sistema XXXY, que está centralizado en general en la presencia de un cromosoma, de un par sexual, dentro de los cuales hay uno de los dos cromosomas que tiene factores o genes masculinizantes. Ese es el caso, por ejemplo, de los mamíferos en general, y también de los escarabajos. Hay otros sistemas que también son XXX, están centrados en dos genes feminizantes, que es, por ejemplo, el caso de Drosophila, donde lo que define que si va a ser macho o hembra es la cantidad de copias de genes que están en el cromosoma X. También hay sistemas como el XX o el X0, que son variantes similares, pero donde en vez de haber un cromosoma masculino, no hay, digamos, hay una ausencia de cromosoma, entonces los individuos que van a ser masculinos tienen un cromosoma menos del par. Y también sistemas que se llaman ZZZ, que es similar al sistema XXXY, solo que lo que se llama el sexo heterocromático es el femenino en vez del masculino. Por ejemplo, el que se ve en muchas aves, incluyendo las gallinas, y en los lepidópteros, en los cuales el ZW determina que sea hembra y el ZZ determina que sea macho. Hay otro sistema que se llama de haplodiploidía, que es cuando esto está determinado o la estrategia principal es que cuando es diploide, en general son hembras, y cuando es haploide, son machos. Y eso es muy conocido, por ejemplo, en el caso de lepidópteros. Por otro lado, hay sistemas que son ambientales. ¿Qué quiere decir ambientales? Que la determinación del sexo no está basado de modo, digamos, irreversible e inamovible en el contenido genético que hereda el individuo al momento de su concepción, sino que son sistemas que responden a condiciones sociales y que en función de la condición ambiental va a generar individuos de un sexo o de otro. El caso más conocido es designación de sexo por temperatura, que es muy común en muchos peces, en reptiles, en tortugas, en cocodrilos. También se da por condiciones ambientales, en algunos grupos de gusanos marinos, y también por condiciones sociales, y el caso más conocido es el caso del pez payaso, donde es Nemo, donde bajo ciertas condiciones de densidad de la población, algunos individuos pueden cambiar de sexo y desarrollarse como otro sexo. Y por último, pero para nada poco común, tenemos organismos que son hermafroditas, que tienen ambos sexos dentro de un mismo individuo y que son capaces de reproducirse en general cruzado con otros individuos, pero a veces son capaces de autofectarse. Este es el caso, por ejemplo, de las lombrices de tierra y algunos otros cristelados. Bueno, ahora que sabemos la diversidad de modos con que se determina el sexo,
la siguiente parte es cómo sabe el organismo su sexo. ¿Y esto por qué es? Porque no es lo mismo determinar qué sexo va a corresponder a un organismo, a un individuo, que lograr que ese individuo demuestre fenotípicamente, es decir, a través de rasgos fisiológicos y morfológicos, características específicas de un sexo u otro. La presencia de diferencias entre individuos de distintos sexos se llama dimorfismo sexual. Y se define, en realidad se puede definir a distintos niveles. O sea, uno puede ser dimórfico para un carácter y no para otro. Por ejemplo, acá hay una serie de ejemplos de individuos que son sexualmente dimórficos. Por ejemplo, en las manos, donde cambia la coloración de las alas, el tamaño de la cabeza, el tamaño de distintas partes del cuerpo. En escarabajos con cuernos, en los escarabajos tricoleros hay hembras sin cuernos y machos con cuernos. En las mariposas muchas veces se observa una diferencia importante en los patrones de coloración de las alas. Después hay muchas veces diferencias importantes de tamaño, la aparición de estructuras exageradas en uno de los sexos, como puede ser acá en neurópteros o en estos escarabajos. También a nivel de desarrollo, donde hay en algunas especies organismos donde uno de los sexos tiene un desarrollo muy distinto al del otro sexo. También hay estructuras de desarrollo, por ejemplo, estas son moscas de ojo pedunculado, donde los machos tienen los ojos están en unos pedúnculos larguísimos que usan para competir entre ellos. Y también puede haber simplemente de coloración y por supuesto de comportamiento. Y también, Edu, ¿sabes qué? Hay dimorfismo a nivel de, por ejemplo, actividad neuronal. Las mismas neuronas en un individuo, en un macho y una hembra, pueden no, por ejemplo, disparar en el mismo momento. Algunas disparan por ahí, el pico de actividad lo tienen, no sé, a la mañana y los machos y las hembras más tarde. Y por otro lado también hay como diferencias dimórficas, pero bueno, en conexiones, ¿no? Así, otra vez, conexiones neuronales, que ahora salió un paper súper lindo en Current Biology, que después si querés te paso, pero para que sepas también. Sí, y de hecho, muchas veces también hay las diferencias son a nivel fisiológico, hay que no siempre se ven a simple vista. Claro, sí, Uno siempre piensa en las cosas más obvias, como son los órganos sexuales y demás, pero hay un montón de diferencias que incluso pueden estar presentes y no, digamos, no ser fácilmente discernibles. Por otro lado, hay cosas que son similares. Y de hecho, muchas veces uno tiende a pensar que los organismos son machos o hembras, cuando en realidad lo correcto es pensar que los tejidos son los que son machos o hembras. O sea, cada célula puede recibir o no la información de a qué sexo pertenece y actuar en consecuencia. Con lo cual puede haber células que, como no les ponen, digamos, no están implicadas en un tejido que tiene ningún tipo de dimorfismo sexual, nunca siquiera reciben información que les diga, que les informe, este individuo ha sido determinado de alguna manera como macho o como hembra. Entonces, y ahí entra una cuestión muy interesante y que tiene que ver con la lógica de la genética del desarrollo, que es que la determinación del sexo, que es lo primero, está separada de la diferenciación entre tejidos y órganos en función de ese sexo y por lo tanto del desarrollo de las diferencias de individuos de sexos distintos, ¿sí? Y una cosa, digamos, un modelo que se maneja, que es bastante común en una gran mayoría de los animales, es que hay una gran diversidad de mecanismos que determinan el sexo. Como les mostré en la diapositiva anterior, puede ser política, puede ser ambientales, y a su vez exactamente qué genes o qué sistemas genéticos de desarrollo reciben la información ambiental para generar una cascada de información que informa si es sexo o macho, varía muchísimo.
Sin embargo, se ha observado que a lo largo de grupos que tienen sistemas de determinación muy distintos, estas cascadas de información vergen a un conjunto relativamente pequeño de genes que están todos evolutivamente en pares entre sí, y que es un conjunto de genes que normalmente se lo llama como genes MAB o DSX, que son una familia de genes que hacen como una especie de nodo y que actúan esos genes, son factores de transcripción, y que actúan activando un montón de genes objetivo en distintos tejidos y órganos y disparando los procesos de diferenciación, digamos, los procesos de desarrollo y los procesos fisiológicos que llevan a la diferenciación de esos rasgos que son distintivos entre sexos. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, hay muchas líneas de evidencia. Uno de los primeros lugares donde se supo fue la aparición de individuos que son mosaicos sexuales. Por ejemplo, acá en esta diapositiva lo que tienen es, en los extremos hay individuos machos y hembras de la misma especie de mariposa, y en el medio lo que hay es lo que se llama un ginandromorfo bilateral. Es un individuo en el cual, por algún motivo, que puede haber varios, una de las dos mitades, digamos, que tiene que ver con que cada mitad desciende de una única clon de células, o sea, el animal, cuando la primera célula se empieza a dividir, todas las células, todos los descendientes de su primera división de un lado van a formar el lado izquierdo y otras el lado derecho. Entonces, a veces sucede a nivel de esa primera división, que en una de las células deja de funcionar a parte del mecanismo que interpreta la diferenciación sexual. En este caso podría ser, por ejemplo, como son mariposas, alguno de los mismos que detecta la presencia del cromosoma W y que determina que es hembra. Entonces, para la mitad del cuerpo, la mariposa es hembra, como dice su sistema genético de determinación, y la otra mitad no se entera y sigue un rumbo que la lleva a ser una mariposa. Esto puede ocurrir a este nivel de la primera división o puede ocurrir mucho más adelante, con lo cual, en andromorfos, donde lo que se observa es un mosaico de partes del ala o del resto del cuerpo que son masculinas y partes que son femeninas. Y si uno secuencia, o sea, si uno busca los genes son siempre los mismos. O sea, no es que el organismo genéticamente es masculino de un lado y femenino del otro. Pero sin embargo, a los techos, a lo que es la morfología y que es lo que ve la selección natural, la mitad del organismo es masculino y la mitad es femenina. Y ahí es donde se empieza a ver esa separación entre lo que es genético, que se determina ambientalmente, y lo que es realmente el resultado del desarrollo, que es el fenotipo que se expresa y que interactúa con el medio ambiente. Entonces, resumiendo hasta ahora, sexo y género no son lo mismo, eso creo que es importante más allá de la biología, o justamente porque está en biología, y esto es algo que trasciende la biología y llega a cuestiones que tienen que ver con la vida en sociedad. Hay reproducción sexual porque mantiene la diversidad genética, o al menos ese es el principal motivo, la hipótesis. Hay diferencias sexuales porque hay diferencias en cuánto invierte cada categoría parental. Y hay muchas maneras distintas de determinar cuáles individuos serán hembras y cuáles van a ser machos. Por último, la determinación del sexo y la diferenciación de sexo son dos cosas asociadas, pero distintas en la categoría, en la regulación del desarrollo. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Ahora voy a pasar a hablar específicamente sobre escarabajos estercoleros. Los escarabajos estercoleros son un grupo muy grande, de hecho es uno de los grupos, de los taxones más diversos de animales y de plantas que se conocen, y son todo un montón de especies que en su gran mayoría están especializadas en vivir de los detritos de mamíferos y otros animales. Y los más conocidos son los escarabajos peloteros, pero no son los únicos escarabajos estercoleros.
Dentro del el gran, inmenso grupo de coleros, y podemos distinguir 3 grandes tipos, todos los cuales dependen de encontrar un parche de recurso que en general es un bosteo de algún mamífero. Hay 3 grandes grupos. El primer grupo es un grupo que lo que hace es encuentra el parche, se alimenta de ese parche y en ese mismo parche pone sus huevos y donde se desarrolla la larva. El segundo grupo son los más conocidos, que son los escarabajos peloteros, que son los que llegan al recurso y lo que hacen es irse, acá están diagramados, es llevarse fragmentos de ese recurso y atesorarlos en otro lado, generalmente más alejado y alejado de la competencia, y una vez en ese lugar es donde ponen sus huevos adentro de esa bola de estiércol. Y por último están los escarabajos que hacen túneles, los tuneleros. Los escarabajos tuneleros lo que hacen es, llegan al parche de recurso y empiezan túneles por debajo, y en esos túneles van llevando material de estiércol, que van, lo llevan, lo modifican, y ahí van a ser donde van a poner sus huevos. Esta es una foto de un escarabajo que está acá, haciendo su túnel, y al fondo del túnel, si ven por el cambio de color, es donde está armando su cámara de cría con estiércol. Uno de los grupos más importantes de escarabajos tuneleros es Ontophagus, o la tribu de Ontofagini. Son escarabajos digamos, suborden de los escarabeidos, lo que llaman los verdaderos escarabajos. El género tiene alrededor de 2000 especies. Tiene una distribución global por todo el mundo y en general está asociado o bien a ganado o bien a la presencia de grandes mamíferos herbívoros. Y este grupo tiene, además de su muy interesante ecología, tiene una cosa muy interesante, es que ha evolucionado una gran diversidad, así como una gran diversidad de especies. Estas especies tienen cuernos, distintos tipos de cuernos, donde un cuerno se define como una prolongación o una proyección de la cutícula, digamos, de la piel del escarabajo, tanto de la cabeza, que es lo que se ve acá, estos son cuernos que llaman cuernos cefálicos, como del protórax, el primer segmento torácico en su parte dorsal. Entonces distinguimos dos tipos de cuernos, que son los cuernos cefálicos de la cabeza y cuernos del tórax. Y esa diversidad tan grande los hace muy interesantes como un modelo de estudio de, digamos, cómo se conecta la evolución de las estrategias de desarrollo que llevan a la formación de esos cuernos, estas distintas morfologías de cuerno, a aspectos ecológicos que son fundamentales para los ciclos de vida de este escarabajo. Y para entender eso, una importante es entender un poco mejor el ciclo de vida de estos escarabajos. El ciclo de vida básicamente implica adultos, machos y hembras, que están volando en busca de botas de bosta, básicamente, que son su recurso principal. Cuando lo encuentran, bajan, y lo que hacen es, primero se alimentan. El escarabajo adulto lo que se hace, tiene una serie de piezas bucales que lo que le permiten funcionar como una especie de con un filtro, que lo que es básicamente se alimentan de lo que es la fracción líquida de la bosta de los animales. Y por otro lado empiezan las hembras a cavar túneles. Al mismo tiempo los machos lo que hacen es buscan esos túneles, la boca de los túneles, y las custodian, porque allí donde hay un túnel hay una hembra. Los machos que encuentran un túnel se quedan ahí y lo ven. Entonces el macho protege el túnel, se aparea con la hembra, y la hembra, cuando termina de generar estas cámaras de cría que hace usando bosta modificada, deposita en cada una, hace un huequito y deposita un huevito. O sea que en cada una de estas va a haber un único huevo. Ese huevo va a eclosionar como una larvita. Esa larvita va a empezar a alimentarse de toda la bosta
que está alrededor de su cámara, de su pequeña cámara, va a ir comiendo y la va a ir procesando, y va a mudar, como es un artrópodo, recuerden que los artrópodos mudan, en este caso, estas especies mudan 2 veces, en lugar a una larva un poquito más grande, y luego lo que se llama el tercer instar, o el tercer estadio larval, sigue alimentándose hasta que en un momento empieza un proceso en el que se prepara para formar la pupa, que es un estadio intermedio, que es donde ocurre la metamorfosis. Esa pupa se forma adentro de una área que la larva generó antes de empupar, y de la cual, tras un periodo de desarrollo que va entre 5, 10, 12 días de especie, emerge un adulto joven. Ese adulto joven sale, escarba hacia arriba, para esta altura ya el parche de bosta o desapareció o es seco y ya no sirve, ya está, y sale volando de un nuevo parche donde buscar alimento y pareja. Y así repite el ciclo. Ahora bien, hay unas cosas muy interesantes asociadas a este ciclo, y una de ellas tiene que ver con el hecho de que estos escarabajos compiten, por un lado, por el recurso que es los parches de bosta, y la cantidad de bosta, o sea, múltiples escarabajos colonizan un mismo parche, y por otro lado los machos van a competir por las hembras. Y los machos compiten de una manera muy estereotipada, que es a través de la lucha. Y para ayudar a esa lucha, lo que han desarrollado muchas veces es una diversidad de tipos de cuernos. En general, lo que ocurre es que los machos, cuando pelean, en general, el macho más grande tiende a ser casi siempre el macho que gana. Con lo cual, los machos más pequeños, a medida que van siendo más pequeños, tienen menos y menos chance de lograr apareamientos. Sin embargo, cuando los machos son, por ejemplo, en esta especie, en Ontophagous taurus, que es una especie que más estudiamos, lo que se observa es que a partir de cierto tamaño, por debajo de cierto tamaño, los machos no tienen cuernos. O sea, este de la derecha que estoy mostrando acá es un macho típico, de tamaño mediano a grande, que tiene cuernos, que es el que está diagramado acá. Estos machos van a pelear con otros machos, y normalmente el que sea más grande se va a quedar con el acceso al túnel. Sin embargo, los machos más chicos tienen una morfología distinta, en la cual directamente no tienen cuernos. Son machos que no tienen cuernos y dicen muchísimo a las hembras, y además de tener una morfología distinta, también tienen un comportamiento distinto. Estos machos, si bien al principio de su vida suelen encontrarse con otros machos, pelear y perder casi prácticamente siempre, inmediatamente les cambian de táctica a, llama una táctica de sneaker, en la cual lo que hacen es escabullen, ya sea esperando que el macho que está custodiando una entrada a un túnel entre en pelea con otro macho, se distraiga, y entonces y ahí aprovechan para entrar y aparearse con la hembra, y si tienen suerte, irse antes de que llegue el otro macho. Y también lo que hacen a veces es, estos mismos machos excavan túneles laterales, tratando de lograr llegar por debajo a un túnel, y aparearse sin que se den cuenta el macho, digamos, dominante que está en la salida del túnel. En ese sentido, la presencia de cuernos, que sería útil para pelear si fuera un macho grande, cuando es un macho pequeño que usa este tipo de estrategia de subterfugio, en realidad los cuernos dificultan la tarea de excavado, sobre todo, y de movimiento en los túneles, con lo que es más ventajoso un macho pequeño, que de todas maneras no va a pelear, directamente no tener cuernos. Y este tipo de dimorfismo, no entre sexos, sino entre distintos tamaños de un mismo sexo, se llaman polifenismos. Polifenismo es cuando un mismo genotipo tiene la capacidad de generar distintas morfologías en función de condiciones ambientales de desarrollo. ¿Y por qué digo un mismo tipo?
Bueno, porque las diferencias, el principal determinante del tamaño de un adulto en estos escarabajos, en general no es la genética que traen, si bien puede haber un componente genético que haga que los escarabajos tiendan más grandes o más pequeños, el principal determinante es la calidad de alimentación que tuvieron y que está determinado por la calidad y cantidad de bosta que pudo reunir la madre en una cámara de cría. Con lo cual, un escarabajo que se crió en cámara de cría de buena calidad tiene buenas chances de ser grande y entonces tener cuernos. Uno que tiene una cámara de cría de calidad inferior o que se encontró con condiciones que le dificultaban el crecimiento, generalmente va a ser más pequeño y va a no tener cuernos independientemente de su background genético. Fíjense, acá este es un macho, esta es una hembra. Perdón, este es un macho de tamaño grande, y este es un macho pequeño, y esta es una hembra pequeña. Y fíjense la diferencia que hay en el tamaño de los cuernos entre estos dos machos, y que en cambio entre las dos hembras prácticamente no hay ningún tipo de diferencia. Este es un tipo de polifenismo asociado a sexo. Ahora, una cosa importante es entender de dónde salen los cuernos de estos escarabajos. ¿Sí? Yo ya empiezo con las preguntas, perdón. ¿Y las hembras, que son más chiquititas, son buenas hembras también? Digo, ¿son buenas ponedoras de crías, de huevos? No, en general una hembra más pequeña, o sea, notablemente más pequeña comparada con una hembra mucho más grande, tiene una menor capacidad de carga, con lo cual necesita más tiempo para generar una cámara de cría más grande, o va a generar cámaras de cría más chicas. Con lo cual, en realidad, hay ahí donde entra un efecto transgeneracional, porque el efecto de un desarrollo ventajoso hace que el producto de desarrollo menos ventajoso, una hembra más pequeña, a su vez tenga menos chance de generar un entorno ventajoso para su progenie. O sea, como que se van eliminando ellos. Y claro, como que los individuos muy pequeños muchas veces no tienen chance, sobre todo en la línea materna, es como una especie de así se autorrefuerza. No es cierto para los machos, porque el macho pequeño tiene una estrategia alternativa, y como su tamaño pequeño no resulta de un efecto genético, sino de un efecto ambiental, tiene una escapatoria, porque si gracias a ser pequeño logra aparearse con una hembra de tamaño normal o grande, su progenie va a tener buena chance de ser grande. Ah, pero ese es un capo, ¿o no? Y bueno, por algo subsisten las dos estrategias. Bueno, entonces, ¿de dónde salen los cuernos? Es interesante a nivel de desarrollo pensar de dónde se generan, porque las larvas de los escarabajos tienden a ser todas iguales, como una forma más o menos aguzanada, con una cabeza redondeada, rodeada por una cápsula muy dura. Y si se fijan en esta cápsula, no hay absolutamente nada que ver con esta cabeza, con estos cuernos enormes que son adultos. Los cuernos se desarrollan durante el final del el último estadio larval, como parte de lo que va a ser la pupa. Y después se van a elaborar durante el estadio de pupa para la forma final adulta. Acá tiene otro diagrama del ciclo, acá está el huevo, acá están las primeras 3 estadios larvales. Este que está acá, que también es parte del tercer estadio larval, es un estadio que se llama pupa, porque se a ocurrir un montón de procesos que tienen que ver con la formación de la pupa. Acuérdense o sepan que los insectos lo que hacen para poder crecer es que, como tienen este esqueleto de quitina epidérmico, no puede crecer la piel como se estira y crece en el caso nuestro, sino que lo que tienen que hacer es generar toda una capa nueva de piel, una epidermis nueva con su propia cutícula, por debajo, digamos, por dentro del exoesqueleto anterior, y esa capa de cutícula generalmente es más grande,
que la versión anterior. Y cuando está lista, salen, hacen una muda en la cual dejan la capa vieja y salen la capa vieja con su capa nueva. Cuando dentro de un mismo tipo de estadio, generalmente lo que ocurre es que lo único que se ve es un cambio de tamaño. Sin embargo, cuando tenemos un cambio de una larva a una pupa, ahí la cantidad de diferencias que empiezan a aparecer son mucho más drásticas, porque la nueva epidermis que se forma tiene que empezar a tener todos los rasgos que va a tener la pupa y después el adulto, entre ellos los cuernos. Entonces, en el caso específico de los cuernos, para una especie que tiene cuernos cefálicos y cuernos torácicos, hay una pequeña porción de la nueva epidermis que se va a formar dorsal en la cabeza y dorsal en el protórax, que empieza a crecer desarrollándose por abajo. Fíjense que esto que está en gris es la parte de abajo de del tercer estarval. Empieza a crecer enormemente, empieza a crecer un modo que primero está plegado, porque obviamente no entra, porque está comprimido dentro de esta cápsula, y que luego cuando empupa esto se infla, se rompe la cápsula, se infla, y empiezan a aparecer las estructuras más parecidas a la adulta por debajo. Por debajo de esta piel, esta cutícula, este recubrimiento de la pupa, se va a formar de nuevo otra capa de piel, que va a ser la del adulto, que generalmente ya tiene la forma que se ve en la pupa, pero muchas veces trabajada. Por ejemplo, el cuerno en las pupas es mucho más grueso que lo que se ve en el adulto final, que es un cuerno mucho más amplio. Y en algunas especies, como por ejemplo en Ontophagus, lo que se ve es que si bien la pupa tiene un enorme cuerno torácico, el adulto no tiene cuerno torácico. Ese cuerno desaparece completamente, es reabsorbido durante el pupal. Esto es un ejemplo, es una imagen a partir de microscopía confocal, que muestra al principio, cuando se empieza a desarrollar esta capa de piel que es el cuerno, que se desarrolla toda como plegada. Si se fijan acá, lo que se ve es una serie de, estos discos son todos los pliegues que después se extienden, imagínense como una caña de pescar telescópica, que están todos plegados uno dentro del otro y que después se despliegan. Si uno toma un estadio un poquito más avanzado de eso, de cuernos, y hace un corte transversal, lo que se ve es que esto que está acá arriba es la cápsula de la cabeza de la larva. Abajo todo esto que está acá es toda piel del cuerno que está todo plegado, y cuando esta cápsula se rompa, esto se va a inflar por la presión de la hemolinfa, del líquido interno del insecto, y se va a estirar en un gran cuerno. Eso es una pregunta que es un poquito más segura. O sea, ahí estamos viendo de dónde salieron los cuernos a nivel de desarrollo. Evolutivamente, ¿de dónde salieron los cuernos si los ancestros de todos los escarabajos no tenían cuernos? De donde sabemos que no salieron, es que no salieron de los apéndices, no son homólogos, o sea, no son como un apéndice, como una patita más que aparece en la cabeza. Porque en el lugar donde salen de la cabeza o del tórax, en realidad nunca se desarrollan apéndices. Entonces la pregunta es ¿de dónde vienen? Una de las respuestas es que los cuernos evolucionaron cuando en zonas donde normalmente no había apéndices, se redesplegaron partes de los genes que se utilizaban normalmente para organizar los apéndices. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para eso tengo que explicarles un toque cómo se desarrollan los apéndices de los insectos, o de los artrópodos en general. Los artrópodos tienen sus patitas, se forman de un modo muy parecido a como se forman los cuernos. Se forma un pliegue en la piel interna del último estadio larval, y ese pliegue se va a estirar el adulto y va a formar un tubo que se va a segmentar y va a formar las distintas partes del el apéndice segmentado de los artrópodos. Y es interesante que, como sabe ese tubo, que en principio es el mismo tipo de piel, qué parte
del segmento tiene que formar, va a ser un segmento próximo al cuerpo con una morfología, o un segmento distal al cuerpo con otra morfología. Bueno, lo que se sabe es que estos genes se expresan, acuérdense, esto es como una vista en corte, acuérdense que si lo miran desde arriba, esto es como si fuera una serie de discos, uno dentro de otro, concéntricos. Lo que se observa es que hay una serie de genes que se expresan en esos discos concéntricos, con este patrón, que hacia afuera se expresa este que se llama homeotórax, y este otro, después se expresa este otro gen que se llama extradentículo también, después se expresa otro que se llama dachshund, y después se expresa este otro que se llama distalless, y finalmente uno que se expresa en la puntita, ¿sí? La expresión de estos genes se observa en todos los apéndices de los artrópodos, y es lo que si uno utiliza algún tipo de técnica para inhibir la expresión de ese gen, por ejemplo, si yo inhibo la expresión de dachshund, este gen no se expresa en esta porción y esta porción desaparece y se transforma en alguna de las otras porciones morfológicamente. Es algo muy parecido, sucede con otros tipos de genes y los segmentos a lo largo del eje anterior-posterior del cuerpo. Bien, ¿pasa esto mismo con los cuernos? Bueno, sí, pasa lo mismo, no con los mismos genes necesariamente, pero son con un subconjunto de los genes. En estas tres imágenes lo que se ve es una hibridación in situ que permite ver los patrones de expresión de tres genes distintos: extradentículo, homeotórax, talless. Arriba lo que se ve es una tinción nuclear, tiñe la presencia de núcleos de ADN, que nos sirve para saber dónde están las células, la forma general de esta cutícula. Y abajo lo que se ve es la expresión en ese mismo corte, si fijan la forma que tiene, es la misma. Donde está fuerte la señal es donde hay señal de genes asociados, en este caso extradentículo, que como vimos acá abajo, se expresaba en el aro exterior y que define la porción más proximal del apéndice. Acá tenemos homeotórax, que también está en las partes proximales, vuelta les pongo acá, se expresan juntos. Y después tenemos distales, que está asociado a las distales, que en este caso asociado a la parte que va a estar más hacia afuera del cuerno. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, sabemos que no son homólogos ideales de los apéndices, pero sí que de alguna manera están usando un subconjunto de las herramientas que se utilizan para configurar el desarrollo de los apéndices para configurar el desarrollo de los cuernos. Ahora que ya hablamos de cuernos, volvamos al tema del sexo. ¿Cómo sabe la cabeza de la larva cuál es el sexo que le toca? Y por lo tanto, cuál es, si va a tener que hacer cuernos o no hacer cuernos. Bueno, en el trabajo lo que sabemos es que tiene una determinación de sexo genética a través de un sistema XY como el nuestro, que dispara una cascada de señalización que lo que termina haciendo es actuando sobre un gen que se llama DSX o double sex, que lo recordarán mencionado del parcial. Este gen double sex lo que hace es, en función de la información que recibe del sexo genético del escarabajo, actúa sobre otros genes, y eso dirige, en cierto sentido u otro, el desarrollo de distintos tejidos de organismos y genera estas diferencias de sexos entre individuos. Por ejemplo, genera que en una cabeza de una larva que tiene que hacer una cabeza de macho, va a generar esta formación de estos cuernos bien grandes, mientras que en la cabeza de una hembra va a inhibir la formación de esos cuernos. La estructura de double sex es bastante interesante. Acá les estoy mostrando la estructura a nivel del gen para Drosophila, para la mosca de la fruta, para Tribolium castaneum, que es un escarabajo tenebriónido, no está muy emparentado con los escarabajos estercoleros, pero es el escarabajo del que más se sabe a nivel de genética y desarrollo. Y después lo que sabemos del genoma dentro de esta especie Anthophaustaurus. En el diagrama se ve, estos son exones, como los bloquecitos representan exones,
están unidos por áreas intrónicas. Abajo lo que se ve son las distintas isoformas. Este 10X sufre splicing alternado, de modo que genera un tipo de proteína, un tipo de mensajero para machos. En el mensajero se saltea siempre este exón, y toma este exón, y uno distinto para hembras. Fíjense que mientras que en Drosophila hay un exón, hay dos exones que son, se saltea los machos se saltea el exón e incluye estos dos exones, mientras que en las hembras incluye este exón y se saltea estos otros dos exones. En cambio en escarabajos, si bien en el macho se saltea el mismo exón, las hembras sí incluyen los últimos dos exones. Y además lo que se ve es que hay distintas variantes de isoformas que se expresan en las hembras y que dejen de hacer un splicing distinto de este mismo exón. Bien, ¿cómo sabemos que 10X es efectivamente parte del sistema de determinación que vincula la determinación sexual con la diferenciación sexual? Bueno, habiendo identificado este gen como un posible candidato, se puede hacer un experimento parecido al que hicimos en el práctico. Sabiendo cómo es el ciclo de vida, podemos tomar una larva en su último estadio e inyectarle ARN doble cadena que sea similar a un fragmento del mensajero para double sex. Y con eso lo que esperamos es que a través del mecanismo de interferencia de ARN, se desactive total o parcialmente la actividad de double sex, y entonces vemos pasa en ausencia de double sex, y lo que permite saber para qué funciona o para qué estaría funcionando ese gen. Bueno, con estas cosas, como siempre, se hace un control. Típicamente se pone, como en el ejemplo del parcial, se usa G como un gen que no tiene ningún tipo de, correlato dentro del genoma del organismo en el que estamos haciendo el experimento. Se inyecta, y lo que se observa en ese control es que hay un individuo normal, donde los machos tienen unos cuernos bien grandes, y hacemos el experimento en el que noqueamos 10X, el resultado es un macho con cuernos mucho más pequeños, reminiscente hasta cierto punto de lo que veíamos de los machos menores, los machos de menor tamaño, solo que este macho a nivel, cuando comparamos tamaño a tamaño, es un macho del mismo tamaño que estos machos en los controles. Podríamos hacerlo también para las hembras. En principio uno dice, bueno, ¿para qué si las hembras igual no tienen cuernos? ¿No? Entonces uno control, esperamos que no tenga cuernos, y uno diría en principio que en ausencia de 10X no va a tener una morfología distinta. Sin embargo, cuando noqueamos 10X, lo que observamos es que la hembra que antes no tenía cuernos, ahora sí tiene cuernos. Y eso lo que quiere decir son dos cosas. Por un lado, que no es que ser macho hace que dispara una cel para que haga cuernos los machos solamente, y que las hembras no tienen esa señal, no pasa nada, sino que aparentemente lo que está sucediendo es que hay una tendencia por default a hacer cuernos de tamaño moderado, que en los machos la presencia de 10X masculino exacerba para ver estos cuernos mucho más grandes, de tamaño exagerado, mientras que en las hembras lo inhibe. Por lo tanto, cuando interfiero con la actividad de double sex, lo que estoy viendo es un fenotipo intermedio o intersexual, que sería un fenotipo en ausencia de sexo. O sea que una cabeza que se desarrolla sin saber de qué sexo es va a desarrollar cuernos pequeños. Son como unos cuernos basales que ya vienen como por defecto del gen o algo así. Claro, no sería un defecto del gen, sería un defecto de todo el sistema de desarrollo. Y lo interesante es que, bueno, es que uno jamás ve cuernos en las hembras, por tanto, hace falta tanto esfuerzo, de desarrollo para empujar
a una cabeza a desarrollarse como machos como para empujarla a ser hembras. No es que hay un sexo en el cual sean cosas sobre un default asociable al otro sexo. Claro, no, está buenísimo. Y bueno, lo interesante es que esto no es un fenómeno aislado de esta especie, se hizo el mismo experimento con otras especies y se vio lo mismo, y se hizo con otros grupos de escarabajos, por ejemplo, los escarabajos rinocerontes, que son un grupo muy distinto de escarabajos, y también se observó lo mismo. En un experimento totalmente independiente, lo que se vio es que acá están los machos, acá están las hembras y acá hay un intermedio. Para otro grupo que se llama escarabajos ciervos, que son más parecidos, más emparentados con el del ejemplo del parcial, también donde lo que ni siquiera son cuernos, son mandíbulas en este caso, también se observa que 10X tiene el mismo efecto. Como mencionaba Lore, también hay un efecto a nivel de comportamiento. Uno puede estudiar el comportamiento de estos escarabajos haciendo básicamente arenas de pelea, en las cuales uno enfrenta en ausencia de luz y usando cámaras infrarrojas para poder filmar oscuridad, y puede medir cómo son las peleas entre escarabajos, y puede utilizar una serie de medidas de agresividad. Y lo que se ve es que cuando, en ausencia de 10X, los son más activos cuando enfrentan a otros machos. O sea, un macho sin 10X es más agresivo, no agresivo, pero es menos agresivo enfrentando hembras. Mientras que las hembras, cuando no tienen 10, o sea, cuando no saben que son hembras, se vuelven más agresivas. Y cuando enfrentan machos, pero son igual de agresivas con otras hembras. Y lo interesante que se observa es que las hembras, digamos, normalmente o en ausencia de 10X, presentan siempre niveles muy altos de agresividad. Lo cual es sumamente interesante porque en general uno esperaría ese comportamiento de los machos. Finalmente, otra vuelta de tuerca que me gustaría contarles es que hay una especie muy, digamos, relativamente cerca a Ontophagos taurus, en la que ocurrió otra cosa muy interesante evolutivamente, y es que aparecieron cuernos en los dos sexos, y el cuerno más grande, este que ven acá, o sea, hay individuos de un sexo que tienen cuernos más bien pequeños, en una posición bastante rara para el grupo, y otro que tiene cuernos posteriores, y esos cuernos aparecen en las hembras. O sea que se ha invertido el dimorfismo sexual, y en vez de que sean los machos los que tienen los cuernos, son las hembras. Una cosa muy interesante es que cuando replicamos el mismo experimento que hicimos antes en esta especie, por supuesto, los controles que recuperamos son un control femenino donde tenemos el cuerno principal y un control masculino donde tenemos estos cuernos pequeñitos. Y cuando hacemos el knockdown, lo que vemos es algo distinto a lo que esperábamos. Porque lo que vemos es que los cuernos anteriores aparecen en los dos. De nuevo, hay una especie de default en los machos por hacer cuernos anteriores. Pero aparece un cuerno muy notable en los machos que no saben que son machos, y que es bifurcado. Parece un cuerno que es distinto a que se ve en cualquiera de los otros dos sexos. Y una de las interpretaciones es que entonces el default para esta especie es este cuerno posterior bífido, en el cual 10X en los machos lo anula por completo, mientras que en las hembras lo que hace es promover una fusión completa para que forme un único cuerno medio. Bueno, resumiendo, estos escarabajos estercoleros tienen muchas estrategias de vida. Los rasgos de los individuos dependen mucho de las condiciones durante su desarrollo. Los machos grandes pelean por las hembras y los chicos emplean tácticas de infiltración. El sexo se determina genéticamente, pero la diferenciación de los cuernos sucede mucho después, digamos, del desarrollo inicial, durante la metamorfosis, y ahí es donde se expresa morfológicamente esa diferenciación que está basada en la información genética que surge del sexo genético. Y finalmente,
ni la morfología, ni los roles de cada sexo están fijados genéticamente, sino que son un resultado de la interacción, el desarrollo con el contenido genético, pero también con el ambiente durante el desarrollo. Y cerrando, me parece que es interesante que esto es un ejemplo de que podemos estudiar un organismo en particular para aprender cosas en general. Recordar que la existencia de dos sexos resulta de cómo son distintas las estrategias de inversión parental. Fíjense acá de nuevo, la hembra solo pone gametas mucho más grandes, sino que además hace todo un esfuerzo mucho más grande en generar estos túneles, estas cámaras de cría, mientras que el macho pone el esfuerzo, por otro lado, en hacer gametas mucho más pequeñas, muchas más, y en asegurarse, digamos, aprovechar la inversión que está haciendo la hembra que está en el túnel que está custodiando. Y finalmente, que las estrategias que están asociadas a los sexos no son necesariamente inmutables y pueden evolucionar e incluso cambiar el desarrollo por influencia del medio ambiente. Y con eso termino y abro a preguntas, consultas y luego una invitación a un pequeño descanso.